Hijos míos, hijas mías, 2 semanas han pasado. Yo es que siempre estoy igual, pero bueno, esta vez era por un motivo bastante feliz y bastante contento, que es que se ha casado una gran amiga. Entonces estaba yo de jarana pasándomelo bien, pudiendo pegarme unos bailoteos en mitad del confinamiento, y hija, pues no estaba yo por la labor de hacer vídeos como debía hacerlos, así que decidí hacer un paroncillo y decir, bueno, esta semana lo publico y ya para la siguiente con el doble de energía. Total, que pensando en conversaciones con amigos me hizo recordar que precisamente una de las cosas que me dicen mis amigos es que tengo facilidad para explicar lo que siento y que no me da vergüenza decir... Bueno, hay veces que me pasa un poco del límite, porque se me va un poco la boca y meto un poco la pata y a veces soy un poco desagradable. Es decir, cosas muy escatológicas. Pero también tengo facilidad para hablar de cosas que he vivido, cosas que me han supuesto un trauma o me han generado dolor, y no tengo tapujos para decirlo. Y incluso cuando, aunque me pase al momento, no me da vergüenza decir que algo me hace daño, que algo me molesta o que algo me pone triste. Y eso me hizo reflexionar y me hizo pensar que no todo el mundo tiene esa capacidad. Y le empecé a dar vueltas y vi que era algo que yo tampoco sabía hacer antes. Así que si creéis que os puede interesar el tema, quedaos a ver el vídeo. Dentro intro. Hijos míos, hijas mías, le subí un poco la luz porque me acabo de dar cuenta después de grabar la intro que me veía negra. O sea, como muy oscura, como si estuviese ultramorena. No lo estoy. Spoiler alert. Creo que en estas 2 últimas semanas habré salido 3 veces a la calle. No, pero... He salido cada día, pero que no he ido a la playa y soy naturalmente blanca y no sé por qué me veo tan morena, pero... la vida. Total, yendo al tema. Me puse a reflexionar sobre el tema de ser vulnerable o tener la capacidad de serlo, y me di cuenta de que siempre, desde que somos niños, sobre todo, ya no tanto, a ver, a las mujeres nos lo dicen, pero sobre todo a los hombres, vivimos en una sociedad, hola, soy el Joker, en la que nos dicen que tener emociones, tener sentimientos, sentir cosas intensas, sentir dolor, ponerse triste, es algo negativo. Y como que te hace ser débil si lo muestras a los demás. Es algo que desde pequeños, o no en todos los marcos familiares, pero en muchos, se enseña que llorar es porque eres un niño pequeño. Si lloras o te enfadas o te pones triste por algo, es porque no está bien y no estás siendo adulto. Y realmente yo durante muchos años había creído esto. Había creído que lo que tenía que hacer era, en una situación en la que lo estaba pasando mal o en la que tenía algún tipo de dolor o tristeza, lo que tenía que hacer es un no sé hablar. Bueno, lo voy a dejar. Fingir lo que no soy, ¿vale? Y yo, cuando me ponía triste o me pasaba algo, ¿qué hacía? Pues decir que estaba bien y que estaba contenta y todo esto, en lugar de abrir realmente mi corazón con personas que realmente podía hacerlo. Porque por suerte, y de esto me siento muy agradecida, tengo alrededor a personas, a grandes amigos y a grandes amigas, con las que me puedo sentir muy a gusto al abrirme. Y eso en parte me ha ayudado a ser así y a tener esta facilidad. Pero es eso, nos inculcan a que no tienes que mostrar cómo te sientes, que tienes que ocultarlo y nadie tiene que saberlo, y que eso es lo que realmente te hace fuerte ante los demás. No fallar, no equivocarte, no cometer errores. Y a lo largo de mi vida y después de trabajar mucho temas que me han sucedido, me he dado cuenta de que es todo lo contrario.
Las personas realmente valientes, las personas realmente fuertes son aquellas que son capaces de mirar a la cara al miedo, que son capaces de mirar a la cara a un problema o a algo que les inquieta y admitir cómo les está haciendo sentir. Y eso requiere muchísima más valentía y muchísima más fortaleza que fingir algo que no eres. Pero como os decía, no es fácil llegar a ese punto, no es fácil sentirte cómodo con ser vulnerable, porque siempre te han dicho que era algo que estaba mal. O en la gran mayoría de entornos nos han educado a que si te equivocas o cometes un error, estás errando, y no es así. Simplemente es un aprendizaje. Pero para llegar a ese punto de entender que equivocarse o cometer errores o tener sentimientos no es malo, sino que es bueno, tienes que pasar por un proceso de quererte a ti mismo y tener una estabilidad emocional y un crecimiento emocional que no es fácil de conseguir. No me hace inferior a otras personas, al contrario, me da una ventaja empática. Y entender que algo por lo que siempre me habían dicho que estaba mal, que yo estaba mal y que yo no funcionaba bien y que yo era una exagerada, entender que eso en realidad es una virtud. Entender que me quiero tal y como soy, me quiero con mi carácter, me quiero con mi forma de ser y mi forma de entender las cosas, aunque sea muy distinta a la del resto, y fortalecer esa autoestima me ha ayudado mucho a poder ser vulnerable y entender cuando me equivoco y admitirlo, o entender cuando siento dolor y admitirlo. Y el punto de tener esa autoestima para entender que es normal sentirse así y que es algo parte de la condición humana, también me ha llevado a desarrollar cierta empatía no solo conmigo, sino con los demás. Y la he desarrollado al mismo nivel. A día de hoy, al principio era mucho más empática con los demás que conmigo, pero con el paso del tiempo he aprendido a cuidarme a mí y entenderme a mí igual que lo haría por una gran amiga o por un gran amigo. Y eso me ha llevado a tener la capacidad de perdonar a las personas que me han hecho daño, pero perdonarlas no de decir te perdono, sino perdonarlas de corazón y entender de dónde vienen sus actos, sus traumas, sus formas de actuar, y también entender a mí misma, a mi yo del pasado, a mi yo actual, y probablemente me ha dado la capacidad de entender a mi yo del futuro para las cosas que vengan. Entiendo los errores que he cometido, pero no me castigo por ello, sino entiendo que eran un aprendizaje que me han hecho evolucionar, me siento agradecida y me he perdonado a mí misma, igual que he perdonado a los demás. Porque en esta vida, al menos desde mi punto de vista, no hay el bien y el mal, no hay algo absoluto blanco y negro. Al final todo es una fusión de todo. Y entender que los errores no son algo negativo que tengas que poner en la cesta de cosas que te has equivocado por las que te tengas que fustigar, sino que entender que son parte del aprendizaje. Es como una historia, te la cuentan, la vives y a base de prueba y error entiendes qué es lo que te funciona a ti y lo que no, porque lo que me funcionará a mí no será lo mismo de lo que te funcionará a ti. Y utilizando un símil de temas de web que muy poca gente va a entender, pero es igual, me gusta poner ejemplos. La vida no es más que un test A/B. Tienes opción A, B o C o las que se te presenten y eliges una. Pero como cuando haces un test A/B, cuando publicas una web, no sabes, no tienes datos, no tienes certeza de cuál es la elección adecuada. Simplemente crees que escoges la mejor, pero a veces te equivocas. Y muchas veces no pensamos que hay una manera de volver a coger. Si cogiste la B, volver y escoger la A. Muchas veces pensamos que ya no hay la posibilidad de escogerla, pero no es así. Así que si realmente te empiezas a plantear las cosas como que no son errores, sino que son aprendizajes y que puedes volver al mismo punto de partida para volver a empezar,
te liberas de ese error, te liberas de esa culpabilidad. Y cuando entiendes que todo esto no son errores, cierras esas heridas. Después de haber hecho un aprendizaje, puedes cerrar el círculo y entender que la vida es seguir avanzando, que no son errores, son aprendizajes y un paso detrás de otro. Y entender que la vida es un proceso y que no es más que una historia que estás viviendo y que puedes volver atrás a volver a leer esa página. Incluso si hablásemos de que es una historia que estás escribiendo, podrías reescribir esa página. Ya no entiendes esos errores, esas equivocaciones como fallos. Las entiendes como parte de la historia y puedes hablar de ellas sin rencor, sin dolor, sin pasarlo mal, y puedes abrirte y tienes la facilidad, y me pongo por ejemplo, de hablar de cómo alguien te ha partido el corazón sin sentirte mal por esa persona ni sentirte mal tú. Puedes hablar de cómo alguien te ha insultado toda la vida por no tener el físico aceptable por la sociedad y no sentir rencor hacia ello. O puedes hablar de cómo alguien te maltrató psicológicamente en una relación y no sentirte mal por ello. Y no sentir miedo y no sentirte frustrado. Porque cuando llegas a ese punto ya no te juzgas a ti. Y entonces, como tú mismo no te juzgas, no sientes que los demás lo hagan. Y en el caso de que lo hagan, no te duele. Y no sé bien cómo explicarlo, supongo que es por un proceso de maduración o porque ya entiendes toda la situación, pero no te duele si te juzgan, no te duele si alguien te dice, no, es que quizá actuaste mal, no, actué como yo debía en ese momento o como yo creía que debía en ese momento. Y después de lo que he explicado, creo que es obvio que llegar a ser vulnerable requiere trabajo interno, requiere enfrentar miedos y requiere muchísima valentía. Y para eso hay que ser muchísimo más fuerte que para ponerte una careta y ocultar y mentir y decir que no eres quien eres. Y no llorar cuando tienes ganas de llorar. Requiere muchísimo más valentía llorar y poder decir a los ojos a alguien que estás llorando por lo que estás llorando. Porque realmente el hecho de ir superando y entendiendo lo que te ha hecho daño en el pasado te hace ver que cuando a ti te hacen daño en el presente, sabes por qué. En el 90% de las veces sabes por qué y por qué te está haciendo daño eso. Y como eso ya no es algo enquistado en tu interior, puedes decirlo a los demás. Si a mí alguien se mete con mi físico y por lo que sea me afecta, yo puedo decir abiertamente, me afecta porque sé que he tenido problemas con mi físico, he tenido fallos de autoestima. Y muchas veces me ha pasado que la gente ha malinterpretado mi facilidad para hablar de los temas como la necesidad de sacarlos como si fuese un trauma. Y es todo lo contrario. Yo tengo la facilidad de hablarlo y de decirlo porque ya no es un trauma para mí. Y puedo hablarlo como te hablaría de que he ido a buscar el pan. Y de verdad, de corazón, siento que explicando mis anécdotas muchas veces son paralelismos para que mis amigos o la gente que recurre a mí para pedirme consejo puedan ver el paralelismo y el símil de mi proceso y aplicarlo al suyo. Si alguna vez quieres demostrar que en una situación eres fuerte y que puedes con ella, deja a un lado tu ego. Deja a un lado el querer demostrar a los demás bajo toda costa que estás bien. Y sé realmente una persona fuerte. Sé suficientemente fuerte para ser vulnerable y para ir a pecho descubierto, que no es nada fácil. Porque sí, en un principio te puedes sentir muy desprotegido, pero no os imagináis lo liberador que es.
poder decir las cosas tal y como son, tal y como las sientes, sin tener que estar gastando energía en fingir quién no eres, siempre, claro, está con respeto y teniendo en cuenta a las otras personas, pero ser quien eres tú es la cosa más fuerte, más liberadora, que te da más poder, y poder mirar a la cara a la gente y poderles decir te quiero desde el corazón, o esto me duele porque me lo estás haciendo de esta manera y me duele por esto, por esto, por esto, por esto, y no tener que ponerte una máscara en la que finges estar siempre bien, es tan liberador, te da tanta energía para otras cosas positivas. Y en el fondo te hace tan fuerte que cualquier cosa que te venga, cualquier obstáculo o cualquier persona que te vea va a ver la fortaleza que tienes. Sin necesidad de fingir y sin necesidad de ser lo que no eres. Así que hasta aquí. Ese es mi consejo. Ser vosotros mismos, trabajaros lo suficiente como para que os guste ser vosotros mismos. Trabajaros lo suficiente y hacer el proceso que tengáis que hacer para no necesitar poneros una máscara, sino que siendo vosotros mismos tengáis la fortaleza que queréis tener. Espero que este vídeo levante un poquito de conciencia de lo que realmente es ser fuerte en esta sociedad, de lo que realmente es ser valiente y tener arrojo. Y si os ha gustado, dejarme un like, suscribiros al canal si queréis más vídeos de diferentes temáticas y que siga dando la chapa. Me podéis dejar sugerencias de otros vídeos que queráis ver. Podéis escribir en los comentarios, no vale dinero escribir comentarios, ni dar a like, ni nada de eso. Y nada, si queréis seguirme en Instagram os lo dejo por aquí. Y bueno, estoy planeando, sobre todo para las féminas que lo han pedido así, estoy planteando muy seriamente, porque me habéis dicho que os gustan los maquillajes, hacer los tutoriales de maquillaje en lugar de YouTube, hacerlos por Instagram. Así que si me seguís por ahí os iré colgando algún look, algún consejo y ya está, más relacionado con temas de looks y outfits y cosmética. Y hasta aquí el vídeo. Y nada, los chicos, si os queréis maquillar también os podéis apuntar. Yo os enseño igual, estaréis divinos. Y nada, un besito flecha. Que por cierto, os voy a explicar la historia del besito flecha en mi Instagram. Así que no quiero ser mosca cojonera, pero suscribiros porque si queréis descubrir intrigas, pues seguirme en Instagram que os iré contando cosas. Además, pongo frases muy inspiracionales. ¡Que me enrollo! Que ya está, que ya me había despedido. ¡Hasta el próximo!